El único camino, por Charles Haddon Spurgeon. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús había estado hablando acerca del Padre, acerca de su partida al Padre, acerca de la casa del Padre y de cómo llegar allí. Entonces Tomás le hizo una pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Debemos entender este versículo como la respuesta a esa pregunta. Jesús le dice a Tomás a dónde iba, es decir, al Padre, y también cuál es el camino para llegar al Padre, es decir, Él mismo. Ahora bien, este versículo ha sido leído y releído con gran provecho, aunque no siempre de manera correcta. Por ejemplo, supongamos que esta noche yo dividiera mi sermón en 3 partes y les mostrara, primero, que Cristo es el camino, segundo, que Él es la verdad, y tercero, que Él es la vida. No creo que pudiera transmitirles el verdadero significado del texto, porque notarán que Jesús no está hablando de 3 cosas distintas. No dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, como si fueran 3 conceptos separados. En realidad está hablando de un solo asunto, que Él es el camino, y luego agrega las palabras, verdad y vida, para explicar lo que significa ser el camino. Lutero, al tomar esta declaración y añadir la conjunción y, pues es necesario para desarrollar la idea, dice que Cristo es el camino, es decir, que por medio de Él los hombres comienzan a ser cristianos. En segundo lugar, que Él es la verdad, es decir, que a través de Él son instruidos más profundamente en la fe. Y tercero, que Él es la vida, es decir, que por medio de Él entran en la bienaventuranza eterna en la vida venidera. Ahora bien, aunque esto es cierto, no creemos que sea la verdad de Dios enseñada en este pasaje, al menos si seguimos estrictamente el sentido del lenguaje. Agustín leyó el pasaje de la siguiente manera: Yo soy el camino verdadero y el camino vivo. Pero eso no es del todo correcto. Contiene verdad y es más acertado que la lectura de Lutero, pero aún así no podemos captar completamente el significado sin cierta distorsión del lenguaje. Es verdad, pero no es la verdad exacta que se enseña aquí. Lo que necesitamos no es solo predicar sobre la verdad de Dios, sino la verdad de Dios contenida en nuestro texto. Nos parece que este era el significado de nuestro Señor. Yo soy el camino al Padre. Esa es la gran enseñanza. Nadie viene al Padre sino por mí, y yo soy el camino en este sentido, que nadie puede llegar a conocer la verdad acerca del Padre si no me conoce a mí como la verdad. Y en segundo lugar, nadie puede poseer la vida que le permite llegar al Padre si no me recibe a mí como la vida. Yo soy el camino al Padre en un doble sentido, siendo la verdad que enseña a los hombres acerca del Padre y siendo la vida que capacita a los hombres para llegar al Padre y tener comunión con Él. Creyendo que ese es el significado del texto, intentaremos desarrollarlo. Primero, entonces, Cristo es el camino al Padre en cuanto Él es la verdad. Segundo, Él es el camino al Padre en cuanto Él es la vida. Y tercero, considerando la afirmación general con la que concluye el versículo, Él es, en todos los aspectos, el único camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Para comenzar, entonces, primero, Cristo es el camino al Padre en cuanto Él es la verdad. Él lo es en este sentido. Nadie conoce al Padre hasta que, antes que nada, conoce a Jesucristo. Dios el Padre puede verse en la naturaleza. Él ha pintado cada flor y Él es quien adorna cada brizna de hierba con la reluciente perla del rocío. Pero nuestros ojos son demasiado débiles, y después de todo, tampoco de los aspectos más espirituales de su carácter pueden ser revelados en el mero materialismo, que el hombre no logra ver a Dios allí. A menudo se nos dice que debemos ascender desde la naturaleza hasta el Dios de la naturaleza. Sin embargo, esto es tan fácil como intentar saltar de la cima de los Alpes hasta las estrellas. El paso es demasiado grande para la naturaleza humana. Los hombres nunca lo han logrado.
aquellos antiguos sabios que escudriñaron la naturaleza, los filósofos y maestros del paganismo, no descubrieron a Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. 1 Corintios 1, versículo 21. Oh, qué laberinto de deidades tenían, qué extraños dioses, qué extraños atributos les asignaban. Nuestros propios niños en sus estudios clásicos en la escuela ven sus mentes contaminadas al leer sobre los actos de seres que los paganos llamaban dioses. Si un hombre no forma la misma concepción falsa de Dios que tenían los antiguos paganos, en parte se debe al afecto inconsistente del cristianismo sobre las mentes de los hombres. Los hombres no pueden formar hoy en día, viviendo en países cristianizados, las mismas ideas acerca de Dios que formaban los griegos antes de que el Evangelio fuera predicado allí. Sin embargo, toda idea de Dios que nos es extraída de la revelación y que nos es traída a través de Jesucristo, el mediador, es con certeza una idea falsa, una visión distorsionada de Dios en la que alguna virtud predomina en detrimento de otras. No es Dios en absoluto, es una grotesca caricatura de Dios. En realidad, la imagen de Dios que los hombres fabrican en sus mentes por medio de la razón es tan poco Dios como lo fue el becerro de oro que salió del fuego cuando Aarón arrojó el oro en él. No conocieron a Dios. Ustedes solo tienen que leer las obras de algunos de nuestros grandes pensadores originales, aquellos que desprecian llamarse cristianos, y aunque verán que el cristianismo ha moldeado su pensamiento, solo verán verdad en la medida en que esto ha sucedido de manera inconsciente en ellos. Pero cuando observan sus pensamientos y razonamientos genuinos, encontrarán que no han llegado al Padre porque han descuidado la verdad de Dios que está en Cristo, la cual es el camino hacia las grandes verdades que están en Dios el Padre. Ahora bien, así como esto es cierto con respecto a la persona del mismo Padre, permítame recordarles en segundo lugar que también es cierto con respecto a todo lo relacionado con el Padre. Hay una doctrina en las Escrituras que es peculiar del Padre, la doctrina de la elección. El Padre nos ha escogido para ser su pueblo. En todas partes de la Escritura se nos dice que esta es la obra de la primera persona de la bendita Trinidad, escoger para sí un pueblo que proclame su alabanza. Ahora bien, hay muchas personas que desean comprender esta doctrina. He conocido a muchos inconversos que quieren entenderla. Frecuentemente recibo cartas de personas angustiadas por este tema. Dicen que sentirían paz si pudieran comprender esta doctrina. Pero, amados amigos, si hay algunos así entre ustedes esta noche, les hablaré. No pueden llegar a la elección directamente desde donde están. Lean bien esa señal. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si desean entender la elección, comiencen con la redención. Nunca entenderán la elección eterna hasta que comiencen en la cruz. Empiecen con esto. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No comiencen en el capítulo 9 de Romanos, más les vale comenzar en el capítulo 3 de Juan. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se atormentarán, quebrantarán sus mentes y se angustiarán sus corazones durante muchos años si intentan llegar primero al Padre. Su deber es aceptar la ley y el gobierno de Dios, ir primero al Hijo en la cruz y luego al Padre en su trono. Sería algo extraño que nuestros hijos insistieran en ir a la universidad antes de asistir a la escuela primaria. Nunca aprenderían nada de esa manera, porque los estudios universitarios son demasiado avanzados para ellos hasta que primero hayan pasado por la escuela preparatoria. Sería en verdad una rareza si todo aquel que tomara su Biblia siempre comenzara a leerla al revés y empezara con el Apocalipsis antes que con Génesis. O si todo aquel que recitara el Padre Nuestro empezara desde el Amén y fuera retrocediendo hasta llegar a Padre Nuestro. Sin embargo, algunas mentes insisten en hacer esto. Sienten una especie de fascinación por el misterio de la soberanía y la elección y quieren comenzar con eso. Hijos pequeños, ¿por qué quieren empezar con el alimento sólido?
Aquí hay leche para ustedes. Con ella estarán satisfechos. Los fortalecerá. Tendrán el alimento sólido más adelante, cuando por la práctica sus sentidos hayan sido ejercitados. Escuchen las tiernas palabras de Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay camino a la elección sino a través de la redención. Y ahora, otra ilustración de la misma verdad de Dios. Incluso la paternidad de Dios solo se conoce en Cristo. Esto es lo que principalmente se quiere decir en este versículo. No se conoce como una verdad de Dios hasta que, primero, conocemos la verdad acerca de Cristo, y la verdad acerca de Jesús, el primogénito y hermano mayor, es el camino para aprender la verdad acerca de toda la familia. ¿Cuánta confusión hay en este mundo acerca de la paternidad de Dios? Según algunos, todos nosotros, sin excepción, somos sus hijos. Y si esto fuera así, qué extraño padre sería él si su trato con los hijos de los hombres debiera considerarse el trato de un padre. En verdad, podemos entender muy bien por qué algunos han dicho, ¿cómo podemos explicar este abismo del infierno? ¿Pondría un padre a sus hijos allí? Ciertamente no lo haría. Y si Dios fuera el Padre de toda la humanidad, por igual en el mismo sentido, entonces sería completamente inexplicable que hubiera alguna destrucción eterna lejos de la presencia del Señor. Pero esta paternidad es una ficción, pura y clara ficción, una invención de los tiempos modernos. Hay otra paternidad en la cual Dios es el Padre de los nacidos dos veces, el Padre de los regenerados. Es el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y, en consecuencia, de aquellos que están en Jesucristo. Y cuando ustedes llegan a conocer a Cristo como el Hijo y se ven a sí mismos como unidos a Él, entonces comienzan a entender lo que significa la paternidad de Dios en su particularidad para los elegidos, en su verdad, en su profundidad y en su bienaventurado fluir, que, siendo Padre, nos disciplina, nos ama, nos alimenta, nos guía, nos entrena, nos educa y nos provee una herencia que nadie podrá jamás arrebatarnos. Me atrevo a decir aquí, una vez más, nadie conoce en verdad la paternidad de Dios hasta que conoce algo sobre la unión con Cristo, su propia filiación por virtud de su hermandad con Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora tomaré otro punto de esta misma gran verdad de Dios. Se suele pensar que cualquiera puede entender la misericordia de Dios, o que al menos podemos llegar a ella. Pero, amados, un daño infinito ha sido causado en este mundo por una noción errónea acerca de la misericordia de Dios, la idea de que Dios no es muy estricto con nuestros pecados, que no nos juzga con severidad, que sabe que somos muy tentados y que tenemos fuertes pasiones, y por lo tanto pasa por alto todo esto, y a pesar de que no somos lo que deberíamos ser, nos aceptará con gracia. Esta es la idea común de la misericordia de Dios, pero en las Sagradas Escrituras no hay nada que la apoye. No hay ni un solo indicio de que exista tal misericordia en el corazón de Dios. Dios está airado contra el impío todos los días. Él aborrece el pecado, incluso un solo pecado. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. No cierra sus ojos ante el pecado, ni detendrá su mano para castigar el pecado. Nadie llega a la misericordia del Padre hasta que ha aprendido de Cristo. Pero cuando vienen a Jesucristo y comprenden que Dios tomó a su Hijo de su seno y lo entregó a la muerte en nuestro lugar para poder tener misericordia de nosotros sin violar su justicia, cuando ven cómo hizo de Cristo nuestro sustituto para que pudiera perdonar plena y libremente, entonces ven qué clase de misericordia es la misericordia de Dios. No es una misericordia para el pecado, pues lo castigó, sino una misericordia para el pecador. No es una misericordia que minimiza el pecado, pues hizo morir a su Hijo cuando el pecado fue cargado sobre él. No es una misericordia que ignora el pecado y lo trata como una trivialidad, pues hizo que su Hijo exclamara, ¿por qué me has desamparado? Es una misericordia que es perfectamente consistente con la ira más feroz contra toda partícula de iniquidad, porque nuestro Dios es fuego consumidor, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Toda transgresión tendrá su justo castigo. Pero, sin embargo,
Él es un Dios misericordioso y clemente, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y solo pueden entender el significado de esto cuando conocen a Cristo como la verdad de Dios que los conduce a la gran verdad de la misericordia de Dios. La misma observación podría hacerse respecto a la justicia de Dios, pero no me detendré en ello. Más bien, concluiré estas reflexiones sobre este primer punto diciendo que no conocemos verdaderamente el poder y el dominio de Dios hasta que, primero, conocemos a Cristo. Podemos saber que Dios es omnipotente, podemos entender que hace lo que quiere, pero esta verdad, en su auténtica fuerza, nunca penetra en el alma hasta que brilla a través del mediador. Me aterroriza pensar en la grandeza de Dios, me asusta cuando considero su supremacía. Sé que puede hacer lo que Él quiere, y aún así me rebelo. Sé que puede castigarme, que puede aplastarme, y tiemblo en su presencia. Pero no siento amor por Él hasta que veo su amor hacia mí en la persona de su amado Hijo. Y entonces, en un instante, lo bendigo, porque Él es omnipotente, y puedo ver su omnipotencia por todas partes. Lo bendigo porque Él es el Rey. Alégrense los hijos de Sión en su Rey. Le doy gracias porque hace lo que quiere. Me gozo en que lo haga, porque Él solo quiere hacer lo que es para el bien de sus elegidos. No pueden amar a Dios en ninguno de sus atributos ni conocerlo correcta y verdaderamente, si no es por medio de conocer primero a Jesucristo. Amados, permítanme decirles entonces, resumiendo todo en una sola declaración, se harán un grave daño a sí mismos si estudian cualquier verdad acerca de Dios aparte de Jesucristo. Lutero tenía toda la razón cuando dijo, no quiero tener nada que ver con un Dios absoluto. No intentaré estudiarlo como Dios. Sé que no puedo mirar directamente al sol. Necesito un vidrio ahumado para poder verlo. Del mismo modo, necesito a la persona de Dios hombre para disipar el resplandor cegador del Dios invisible. Invisible porque su gloria es demasiado brillante para que mis ojos la contemplen. Deben tener a Dios en Cristo. No intentaré estudiar otra cosa. Nuestra predicación, si no predicamos a Cristo, es inútil. Podemos predicar lo que querramos acerca del Padre, lo que querramos acerca de porciones de las Escrituras, pero si no hay Cristo, no habrá ningún bien que resulte de ello. Alguien dijo una vez, ¿por qué los metodistas y otros atraen a la gente para escucharlos y tienen conversiones, mientras que no vemos multitudes acudiendo a escuchar a los unitarios, ni oímos hablar de conversiones entre ellos? Y alguien respondió, no hay sangre en la religión unitaria, y la sangre es precisamente su vida. Si dejan fuera el sacrificio expiatorio, han dejado fuera la médula de los huesos y los huesos del cuerpo. La estructura se vuelve blanda, débil, impotente. Sí, han dejado fuera el alma misma del Evangelio si excluyen a Cristo, el mediador, Cristo el fiador, Cristo la expiación, Cristo sufriendo en nuestro lugar. Así como nuestra predicación debe estar llena de Cristo, también deben estarlo sus estudios de las Escrituras. Lean todo a la luz de Cristo. Yo creo en el calvinismo, pero no en un calvinismo sin Cristo, porque entonces se convierte en fatalismo. Me alegra escuchar al predicador práctico que predica los preceptos, pero no creo en su predicación si no tiene a Cristo. Seguro caerá en esclavitud legalista tan cierto como es su nombre. Lo único que mantiene viva la predicación es mantener a Cristo en ella, Cristo en la cima, Cristo en la base, Cristo en el centro y Cristo en todo. La teología de muchos hombres es un frasco de ungüento precioso, pero hay una mosca muerta en él que lo hará heder, y no hay nada que pueda sacar la mosca del ungüento excepto Cristo. Él mantiene nuestra teología pura y sin corrupción. No conocemos realmente a Cristo, ni sabemos nada de Él de manera salvadora y práctica, sino de esa manera. La verdad de Dios que está en Cristo es el camino por el cual llegamos a la verdad acerca de Dios. Y ahora pasaremos al segundo punto. Segundo, Cristo es el camino al Padre porque Él es la vida. Recibimos vida a través de Él, y entonces venimos a Dios. Pero estamos muertos hasta que recibimos a Cristo,
y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Estamos muertos, les digo, hasta que recibimos a Cristo, y el lugar de los muertos es la tierra, no el cielo. Sepulta a los muertos de delante de mí. La corrupción no puede heredar el reino de Dios. Ahora bien, noten que nunca venimos a Dios hasta que primero recibimos vida suficiente en Cristo para tener en Él una esperanza de perdón. Nunca me atreví a pensar en venir a Dios hasta que, primero, vi que Él había puesto el socorro sobre uno que es poderoso, incluso sobre Cristo Jesús. Cuando entendí que el unigénito Hijo de Dios se hizo hombre por amor al pecador y sufrió en lugar del pecador, entonces pensé, hay esperanza para mí. Y el siguiente pensamiento que tuve fue, me levantaré e iré a mi Padre, y le confesaré mi pecado, esperando que tenga misericordia de mí. ¿Habrá aquí alguien que desee reconciliarse con Dios? Alma, tu única esperanza de reconciliación con Él está en la cruz. Es a través de Jesús, y solo a través de Jesús, que puedes tener siquiera media esperanza digna de ser tenida de llegar a ser amigo de Dios. Oh, mira allí, acude a sus heridas sangrantes para recibir vida y entonces comenzarás a acercarte a Dios. Pero fue más tarde cuando esa esperanza se convirtió en posesión y en fe. Fue entonces cuando vinimos a Dios por medio de Cristo. Muchos de ustedes recuerdan cuando no solo tenían la esperanza de ser perdonados, sino que sabían que lo eran. Quizá recuerden el día exacto en que toda la carga de su pecado fue removida de sus hombros y se sintieron livianos como el aire, aunque antes su corazón había sido tan pesado como el plomo. Recuerden aquel momento. ¿No miraron a Dios en ese instante y lo bendijeron con todo su corazón? ¿No sintieron que lo amaban porque Él había borrado su pecado? ¿No sintieron aquel día que podían hablar con Él, alabarlo, magnificarlo, vivir para Él y morir por Él? Yo sé que yo lo hice. Yo sabía que había venido a Dios porque en Cristo tenía la plena seguridad que mis pecados y transgresiones habían sido perdonadas. La vida que nos da la seguridad del perdón es la vida que es el camino por el cual venimos a Dios. Desde entonces, amados, desde que hemos venido a Dios por un perdón completo, hemos acudido a Él muchas veces en oración. Pero les pregunto, ¿alguna vez han llegado al Padre en oración sin pasar por el Hijo? ¿Alguna vez han intentado orar y se han olvidado de Cristo? Si lo han hecho, han sido un total fracaso. Recuerden aquella reunión de oración metodista primitiva, donde un hermano se quedó trabado en la oración y no podía continuar. Alguien en la reunión le gritó, «Hermano, invoquen la sangre, invoquen la sangre». Sí, y entonces aquel hombre pudo volver a orar. Ustedes siempre han encontrado que es así, lo sé, que no pueden orar hasta que empiezan a clamar la sangre. Muchas veces he estado con Dios en oración, pidiendo una gran bendición, y he sentido que no la recibía hasta que llegaba un texto como este, «Hazlo, porque lo has prometido. Hazlo, porque glorificarás a tu Hijo. Hazlo por amor a Él, porque Él lo merece. Has prometido que Él tendrá la plena recompensa de su aflicción. Hazlo por amor a Él». Entonces he sentido que lo he recibido, porque he alcanzado al Padre al clamar al Hijo. La vida del Hijo dentro de mi alma me ha ayudado a suplicar por su precioso mérito, y la vida que se manifiesta en el aliento de la oración me ha permitido llegar a Dios el Padre. Ustedes deben haber sentido esto, creyentes, deben haberlo sentido, lo sé. Sucede lo mismo cuando venimos a Dios en alabanza. Es bastante fácil cantar un salmo, placentero tomar un himno y tararearlo a solas, pero para la verdadera adoración de Dios y la alabanza devota y completa, nunca lo lograrán a menos que primero hayan estado a los pies de la cruz. No hay música que sea más dulce para Dios a menos que Cristo afine el arpa. Si no hay sangre sobre el arpa, no habrá música que Dios pueda aceptar. Cuando el Señor toca la lengua, entonces lo alaba correctamente, pero solo si la toca con una gota de la sangre de Jesús y nada más. Oh, digan así los redimidos de Jehová, dice el salmista, los que ha redimido del poder del enemigo.
como si sintiera que nadie podría alabar a Dios tan bien como aquellos que han probado la redención por Cristo Jesús. El camino para que todo cantor venga a Dios con una sincera ofrenda de gratitud es por vía del camino de la cruz. Solo de esa manera su ofrenda de gratitud será aceptada. Pero, amados, confío en que sepamos lo que es venir a Dios como una experiencia de toda la vida. No debe ser por ráfagas intermitentes que nos acerquemos al Padre, sino que, como Enoc, debemos andar con Dios. Debe ser habitual en nosotros comunicarnos con el Altísimo. Pero fíjense, esto nunca será posible a menos que sea habitual en nosotros descansar en la obra consumada de Cristo. Si pierden el sentido de su aceptación en el amado, perderán la comunión con Dios. Si se alejan de los pies de la cruz, se han alejado del pie de aquella escalera cuya cima llega al cielo. No hay otra escalera sino Cristo mismo en su expiación. Si se alejan de eso, han quitado el puente por el cual pueden llegar a Dios. La comunión con Dios debe venir por medio de la fe en Cristo. El lugar de encuentro bajo la ley es el mismo lugar de encuentro bajo el Evangelio. Bajo la ley, el único lugar de reunión era el propiciatorio, la cubierta dorada que cubría la ley en piedra. Allí Dios se encontraba con su pueblo, y Jesucristo cubre completamente la ley de Dios. Nuestros pecados no son vistos, su justicia, su propiciación, eso es lo que se ve, y Dios nos encontrará allí. Pero no nos encontrará en ningún otro lugar. Solo podemos venir entonces a la comunión con el Padre considerando y descansando en la obra mediadora del Hijo. Y ciertamente, al final, cuando el velo que ahora nos separa del mundo invisible comienza a rasgarse en dos, querremos venir al Padre por medio de Cristo. Anhelaremos estar en las muchas moradas y escuchar la bienvenida de nuestro Padre, pero tendremos que morir con Él en el nombre de Jesús en nuestros labios para llegar allí. También tendremos que resucitar, nuestro espíritu tendrá que elevarse con Jesús. Él debe darle alas, y cuando nuestro cuerpo resucite, debe ser a la imagen de Jesús y en la vida de Jesús. De lo contrario, no podremos llegar al Padre ni por la entrada de la gloria ni por la entrada de la gracia. Es porque Cristo es la vida que podemos venir. No tenemos ningún camino, de ninguna manera, ni la más mínima posibilidad de descubrir un camino por el cual, en nuestra vida, podamos tener comunión con Dios, el Dios de nuestra salvación, excepto al recibir vida a través de Jesucristo. Oh hombres y mujeres, confío en que deseen estar en paz con su Creador. Espero que anhelen ser amigos de aquel que puede aplastarlos como una polilla entre sus dedos. Espero que haya un deseo en sus almas de tenerlo como amigo, pues nada puede soportar tenerlo como enemigo. Si quieren venir a Dios, ahí está la puerta, aquella puerta con la marca de la sangre. Deben entrar por allí, a través de las heridas de Jesús. Solo así pueden llegar al corazón de Dios. Él ha cerrado todas las demás puertas de misericordia, si alguna vez hubo alguna puerta abierta, y ésta permanece abierta como la única, pero está abierta de día y de noche. Deben venir a Dios el Padre por medio de Jesucristo el Hijo, quien sufrió, murió, resucitó y se sienta a la diestra del Padre para siempre. Ahora concluiremos nuestro discurso con el tercer punto, pero de manera muy breve. La última frase del texto hace una especie de afirmación amplia. No declara que Cristo es el camino solo porque es la verdad o porque es la vida, sino que dice sin excepción, nadie viene al Padre sino por mí. Por lo que entiendo, primero que... Tercero, Cristo es el único camino que Dios ha designado para que podamos venir al Padre. El sacerdote me dice que debo llegar al Padre solo a través de Él. Es un mentiroso y no hace falta otra respuesta más que esa. No necesitamos entrar en un debate con él sobre este asunto. Creería con la misma facilidad a una vaca si pudiera hablar y decirme que debo llegar a Dios por medio de ella, como creería que debo llegar a Dios a través de un pecador como yo. No, Dios no viene a mí de esa manera. Él tiene formas y caminos mejores, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De ese modo creemos,
pero en el camino del sacerdotalismo no creemos, y que Dios nos libre de ello. Este es el único camino, el absolutamente solitario camino hacia Dios, porque Dios nunca designó otro, es decir, nunca ha designado un camino a través de ceremonias, ni un camino a través de estados de ánimo, ni un camino a través de buenas obras. ¿Cuál es la imagen del camino al cielo por medio de buenas obras? Es el monte Sinaí ardiendo en llamas, como el Etna humeante y estremeciéndose como un gran volcán. ¿Y dónde están aquellos que quieren llegar al cielo por medio de sus obras? Allí están, abajo en el valle, hay un gran cerco alrededor de la montaña. ¿Por qué no suben? En primer lugar, no quieren subir, porque la montaña está completamente envuelta en humo. Incluso Moisés dijo, «Estoy espantado y temblando». Y en segundo lugar, no pueden subir porque hay límites establecidos alrededor de la montaña. Y si una bestia tocara el monte, será apedreado pasada con lanza. No pueden acercarse más a Dios de esa manera, porque el monte Sinaí es el símbolo de las obras. Miren las llamas que vio Moisés, y retrocedan con temor, con temblor y con desesperación. No pueden llegar a Dios de esa manera. El Calvario es la montaña. ¿Por qué saltan, oh colinas altivas? Este es el monte que Dios ha escogido, el Calvario de la cruz, el Gólgota del tremendo sacrificio. Allí pueden llegar a Dios. Él ha designado ese lugar como el sitio donde se encontrarán con Él. Oh, no intenten encontrar otro camino. No sean tan arrogantes como para decir, este es el camino. Sino tomen el camino de Dios y vengan con humildad, ahora, a Jesús crucificado, y se encontrarán con Dios y hallarán misericordia y perdón esta noche. Es el único camino designado. Además, es el único camino real. Nunca han conocido a alguien que haya llegado a Dios excepto a través de Jesucristo. He conocido a hombres que hablaban de adorar al Dios puro de la naturaleza. Conocí a uno que nunca iba a un lugar de adoración, y cuando hablé con él, me dijo, «Yo adoro a Dios en mi propio jardín». Yo le respondí, «Sí, supongo que es un Dios hecho de madera. Creo que te oí derribándole el otro día en la mañana. Y creo que esa es la verdadera adoración de la naturaleza. No va mucho más allá de ese tipo de cosas, y si investigan aquellos que profesan encontrar a Dios sin venir a Jesucristo, descubrirán que su Dios es su vientre, y que adoran el placer, y mienten descaradamente cuando hablan de venir a Dios sin Cristo. No vienen, nadie jamás ha venido y nadie jamás vendrá. La mayoría de ellos ni siquiera quieren venir. Quien rechaza a Cristo, rechaza a Dios con él, o aquel que dice, quiero venir a Dios, pero no quiero venir a Cristo, se contradice a sí mismo. En lo más profundo de su alma hay un odio hacia Dios, el Dios verdadero, o de lo contrario, no habría odio hacia el Cristo de Dios. Pero Jesucristo es el camino, el único camino, y bendito sea el nombre de Dios, es un camino abierto. Quien quiera que desee venir a Dios el Padre esta noche, puede hacerlo a través de Jesucristo. El camino a Dios está abierto, no hay cerrojos ni trabas, ni pantanos en la senda que impidan el paso a un pecador. La misericordia de Dios es tan libre como el aire que respiramos para toda alma que tome a Cristo y descanse en Jesucristo. Esta es la única condición. Vengan a Dios por medio de Jesucristo y podrán venir. Vengan ahora, vengan con todos sus pecados a cuestas, vengan con toda su inmundicia, sus harapos y su lepra. Vengan, aunque la sentencia de ira se cierna sobre ustedes y las negras nubes de la justicia amenacen con herirles con el rayo de la ira eterna. Pueden venir ahora, tal como son, esta noche, si tan solo vienen por medio de Cristo. Necesitamos un mediador entre nuestras almas y Dios, pero no necesitamos ningún mediador entre nuestras almas y Cristo. Necesitamos estar preparados para venir a Dios, pero no necesitamos prepararnos para venir a Cristo. No pueden venir a Dios a menos que sean lavados en la sangre de Cristo y vestidos con la justicia de Cristo. Pero pueden venir a Cristo tal como son. No hay necesidad de deshacerse ni de una sola mancha inmunda.
Vengan tal como son, sin ninguna cosa buena en ustedes, sin siquiera la más mínima pizca de bondad que pueda ser vista con un microscopio. Vengan tal como son, aun si tienen tanto pecado que la eternidad apenas podría sostenerlo. Pueden venir a Cristo aunque sean casi tan malos como un demonio. Aunque en ciertos aspectos sean como un verdadero demonio, aún así pueden venir a Dios en Cristo, pero no pueden venir a Dios fuera de Cristo. Deben venir a Cristo primero y al pie de la cruz alzar la mirada al sacrificio expiatorio. Hay un camino al corazón de Dios para ustedes, incluso para ustedes. Y este camino es el más adecuado para todos los aquí presentes. ¿Saben qué? Si hay una escalera, no sirve de nada si no llega hasta la cima. Si quiero subir a lo alto de una casa y la escalera solo llega hasta la mitad, no me sirve de nada. Si quiero llegar a Dios, necesito un camino que llegue hasta Dios. Ahora bien, Cristo es en sí mismo Dios. Él nos llevará a Dios por medio de sí mismo si llegamos a Él. Ahora bien, una escalera que llegará hasta la cima no me servirá de nada si no llegará hasta el suelo. Aunque alcanzara la cima de la casa, si solo descendiera hasta la mitad, no podría alcanzarla. Cristo es un hombre como yo mismo. Jesucristo, el Hijo de Dios, nació de una virgen y sufrió las debilidades humanas, así como ustedes las sufren, y murió como ustedes morirán. Vivió en sufrimiento, como puede que ustedes lo hagan. Oh, miren entonces, la escalera tiene su base en su humanidad, y su cima en su deidad. Suban por ella. Él es un Salvador adecuado para ustedes. ¿Qué clase de hombre fue Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Era muy santo, pero ¿era muy reservado? ¿Era distante? ¿Acaso daba la espalda cuando venía un pecador? ¿Se cruzaba al otro lado de la calle para no tocarlo y contaminarse con la presencia de un publicano o una ramera? Los fariseos hacían eso, pero el Maestro no, porque este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Se sentó en la misma mesa con ellos y fue llamado el amigo de publicanos y pecadores. Oh, pecadores, que Cristo es Cristo, qué Salvador tan adecuado para ustedes. No piensen hoy que Él es el juez de los pecadores, hoy es el amigo de los pecadores. No lo vean hoy como si fuera el censor de los pecadores, el crítico y el cínico contra los pecadores. No, Él es el amante de las almas de los pecadores. Oh, pecadores, que su espíritu los impulse a venir a Él esta noche en estos bancos. Dejen que esta súplica silenciosa se eleve. Jesús, Hijo del hombre, Hijo de Dios, llévame a tu Padre. Enséñame a tu Padre enseñándome a ti mismo. Dame vida delante de Dios, dándome vida en ti. Tú eres el camino, tú mismo, en tu propia persona. En ti confío, sé el camino para mí, aunque soy indigno. Amado, amado Salvador, glorifica tu misericordia perdonando mi pecado, mi gran pecado, y acepta mi persona indigna por tu infinita compasión y reconcíliame con Dios. Oh, una oración así será escuchada. ¿La han orado? Ha sido escuchada. Si no sienten que ha sido escuchada, órenla de nuevo. Sigan orándola, pero sobre todo miren a Cristo en la cruz. Cuenten las gotas purpúreas que destilan de sus heridas sagradas. Recuerden que fue Dios quien murió en esa cruz. Siéntense y miren, y miren y miren, y miren de nuevo. Miren y les digo, y miren otra vez. Y si la paz no viene con mirar, sigan mirando y allí encontrarán paz, y fe y vida. No llevarán la fe a Cristo, recibirán la fe de Cristo. Sigan mirando, sigan mirando. Oí a un hermano decir el otro día que lo veía, siempre lo miraba, y eso es algo sensato de hacer con muchas cosas, pero sobre todo con Cristo. Si lo ven, sigan mirándolo. No solo dice, vean a Cristo, sino, mirad a Él y sed salvos, todos los términos de la tierra. Que Dios les conceda esa vida preciosa. Miren, por amor de Jesucristo. Amén. El único camino. Por Charles Haddon Spurgeon.
Colgado en el madero,